El general Valerius caminaba por el campamento como si el barro mismo se apartara a su paso. El aire denso y gris olía a tierra mojada y a la pólvora lejana que era la banda sonora de sus vidas. Sus botas, impecablemente lustradas a pesar del lodo, marcaban un ritmo de autoridad implacable. Los soldados, acurrucados junto a fuegos débiles o limpiando sus rifles con manos entumecidas, se enderezaban a su paso, sus miradas clavadas en el suelo. Él era el Martillo, una leyenda forjada en victorias y disciplina férrea, y su presencia era una tormenta silenciosa que congelaba cualquier murmullo. Su rostro, tallado por décadas de guerra, no delataba emoción alguna, pero sus ojos lo registraban todo. Un uniforme mal abrochado, una mirada de cansancio, la más mínima fisura en el orden que él había impuesto. El campamento, un mar de tiendas improvisadas entre los escombros de una aldea olvidada, se convirtió en un escenario tenso bajo su escrutinio. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en una anomalía. Lejos del grupo, de espaldas a la disciplina del campamento, una figura solitaria estaba arrodillada. Era el soldado Elías, un joven cuyo rostro apenas había perdido la suavidad de la adolescencia. No estaba limpiando su arma ni descansando. Estaba absorto ante dos pequeños montículos de tierra recién removida, dos tumbas anónimas y precarias. Sobre uno reposaba el casco abollado de un camarada caído, un objeto familiar y doloroso. Sobre el otro, un casco enemigo, cuya forma extraña y oscura era un símbolo del odio que los mantenía vivos. El general se detuvo. Un silencio profundo se extendió desde él como una onda expansiva. El capitán Rojas, su segundo al mando, contuvo la respiración. Vio cómo la mandíbula del general se tensaba, transformando su rostro en una máscara de furia helada. Lentamente, como un depredador que ha localizado a su presa, comenzó a caminar hacia el soldado. El chasquido del cuero contra el metal rompió el silencio. La bota del general Valerius impactó el casco enemigo, enviándolo a rodar por el fango. Elías levantó la vista, sus ojos desenfocados por la oración ahora llenos de un pánico súbito. Antes de que pudiera reaccionar, una mano de hierro lo agarró por el cuello de su uniforme y lo levantó del suelo con una fuerza brutal. ¡Traidor!, rugió el general, y la palabra resonó como un disparo en el aire inmóvil. Arrastró al joven soldado hacia el centro del campamento improvisado, exponiéndolo ante la mirada de todos sus compañeros. Lo arrojó al suelo como si fuera un saco sin valor. Los otros soldados, que momentos antes compartían el frío y el miedo, ahora eran un jurado silencioso y aterrorizado. La humillación era total. El acto privado de compasión de Elías había sido retorcido y exhibido como un crimen imperdonable, una mancha en el honor del regimiento. Elías permaneció en el suelo, el lodo frío filtrándose a través de su ropa, mientras el general se erguía sobre él, una figura monumental de ira justa. ¿Rezas por el demonio que mató a tus hermanos?, continuó Valerius, su voz cortante como el acero. Delante de los hombres que mañana morirán por tu culpa. Nadie se movió, nadie habló. El miedo era un pacto de silencio que los unía a todos. Los soldados desviaban la mirada, no por desprecio a Elías, sino por el terror a ser asociados con su supuesta debilidad. Se habían convertido en una pared humana que lo aislaba, dejándolo completamente solo frente a la furia del hombre que tenía el poder de decidir sobre su vida y su muerte. La sombra del general lo cubría por completo, borrando su identidad y dejándolo solo como un símbolo de deshonra. El aire se cargó con la pregunta no formulada. ¿Sería una corte marcial o una bala en la nuca? El silencio que siguió a la acusación del general Valerius fue más pesado que el cielo plomizo. Se adhirió a la piel de cada soldado un manto frío de miedo y expectación. Elías permanecía en el fango, no como un hombre derrotado, sino como una pregunta suspendida en el aire. El lodo que manchaba su uniforme y su rostro parecía incapaz de tocar algo más profundo dentro de él. Los ojos de sus compañeros, antes fijos en el suelo por respeto al general, ahora se desviaban hacia él, atrapados entre la lástima y el terror. El capitán Rojas, de pie junto a Valerius, sintió una opresión en el pecho. Conocía la justicia del general, rápida, implacable y definitiva. Sabía que lo que presenciaba no era un interrogatorio, sino el prólogo de una sentencia. El campamento entero se había convertido en un tribunal a cielo abierto, y el aire mismo parecía esperar el veredicto final, conteniendo la respiración colectiva de un centenar de hombres. Valerius dio un paso adelante, su sombra devorando por completo la figura de Elías.
Su voz, aunque no gritada, cortó el aire con la precisión de un bisturí. Te he hecho una pregunta, soldado. ¿Rezas por el enemigo que nos da caza día y noche? ¿Honras al asesino de tus hermanos? Cada palabra era un golpe, diseñado para quebrar el espíritu antes que el cuerpo. El general no buscaba una respuesta, buscaba una confesión, una rendición. Quería ver el colapso de esa extraña calma que emanaba del joven arrodillado. Para Valerius, la disciplina era el alma del ejército, y cualquier acto que la cuestionara, por más pequeño que fuera, era un cáncer que debía ser extirpado sin vacilación. Su mirada de acero recorrió los rostros de los otros soldados, recordándoles que la debilidad de uno era la vergüenza de todos. Esperaba lágrimas, súplicas, la reacción predecible de un hombre aterrorizado, pero no obtuvo nada. Fue entonces cuando ocurrió el primer gesto de insurrección, tan pequeño que casi pasó desapercibido. Elías, todavía en el suelo, levantó lentamente la cabeza, no con arrogancia ni con desafío, sino con una serenidad que era en sí misma una forma de poder. Sus ojos, limpios de miedo, encontraron los del general. No había odio en ellos ni pánico, solo una calma profunda, casi antinatural en medio de aquella tormenta de furia contenida. Por un instante la jerarquía se disolvió. Ya no eran un general y un soldado, sino dos hombres mirándose a través de un abismo de principios. El contacto visual duró apenas un segundo, pero fue suficiente para sembrar una diminuta semilla de incertidumbre en la mente del capitán Rojas. El resto de los soldados sintió una onda de choque silenciosa. Un hombre condenado no mira a su verdugo de esa manera. Un traidor no posee esa clase de quietud. La reacción fue un murmullo ahogado, una tos nerviosa, el crujido de una bota en el barro. La atmósfera cambió sutilmente. La indignación inicial que el general había orquestado comenzó a mezclarse con una nueva emoción, la curiosidad. ¿Qué clase de hombre, enfrentado a una muerte casi segura, respondía con tal aplomo? Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Se convirtió en un escudo invisible que desviaba la ira del general. Era una fuerza pasiva, una resistencia que no se oponía con violencia, sino con una dignidad inquebrantable. La humillación pública, diseñada para aislarlo y destruirlo, estaba fracasando. En lugar de verlo como un traidor, algunos soldados comenzaron a verlo como un enigma. El poder del general, absoluto e incuestionable momentos antes, ahora tenía un pequeño contrapeso. La balanza, aunque todavía inclinada, había temblado. Si te enfrentaras a la aniquilación, ¿dónde encontrarías la fuerza para mantener la mirada? «Hablo contigo, muchacho», insistió el general, su voz ahora teñida con una pizca de frustración. La falta de miedo en su subordinado era un insulto mayor que el propio crimen. «Dame una sola razón por la que no debería hacer que te fusilen aquí mismo, como ejemplo para todos». La amenaza colgaba en el aire, tangible y mortal. Pero Elías no se inmutó. Lentamente, con un esfuerzo visible pero controlado, apoyó una mano en el suelo embarrado y comenzó a levantarse. No fue un movimiento rápido ni desafiante, fue metódico, casi ritual. Se puso de pie, erguido pero no rígido, y se enfrentó al general a la misma altura. El lodo goteaba de su uniforme, pero su postura era la de un hombre que se negaba a ser definido por la suciedad en la que había sido arrojado. El campamento observaba en un silencio absoluto. Cada hombre consciente de que estaba presenciando algo extraordinario. Una vez de pie, Elías habló. Su voz no fue un susurro tembloroso, sino un tono bajo y claro que viajó a través del silencio tenso. «Estaba rezando, mi general». No dijo más. No hubo excusas, ni justificaciones, ni súplicas. Solo la simple declaración de un hecho. La frase, desprovista de cualquier emoción servil, desconcertó a Valerius. Esperaba una negativa, una mentira desesperada o una confesión llena de remordimiento. Pero esa respuesta directa, casi inocente, lo dejó sin guión. Elías no estaba negando el acto, lo estaba asumiendo, pero de una manera que lo despojaba de la malicia que el general le había atribuido. Era como si estuviera hablando un idioma diferente, uno en el que sus acciones tenían un significado que Valerius no podía comprender. La simplicidad de sus palabras fue un golpe más efectivo que cualquier argumento complejo, creando una fisura en la narrativa de traición del general. La confusión del general duró solo un instante, reemplazada por una ira aún más profunda. La calma del soldado era una afrenta a su autoridad. «¿Rezar? ¿Llamas a eso rezar? Es confraternizar con el diablo.
Es escupir en la tumba de nuestros muertos. Valerius se acercó más, su rostro a centímetros del de Elías, tratando de intimidarlo con su proximidad y su furia. Pero el joven soldado no retrocedió. Mantuvo su posición, su mirada fija en un punto más allá de la ira del general, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Su resistencia no era física, era moral. Estaba anclado a una convicción tan profunda que ni siquiera la amenaza de muerte podía moverlo. Para el capitán Rojas, la escena se volvió surrealista. La lógica de la guerra con sus líneas claras entre amigo y enemigo, lealtad y traición, se estaba desdibujando ante sus ojos. Elías hizo algo que nadie esperaba. En lugar de responder a la acusación, comenzó a limpiar el barro de sus mangas con movimientos lentos y deliberados. Era un acto mundano, casi absurdo en su contexto, pero cargado de un simbolismo poderoso. Era un acto de autocuidado, de respeto por su propio uniforme y, por extensión, por sí mismo. Mientras todos lo veían como un traidor manchado, él se veía a sí mismo como un soldado. No estaba desafiando al general, estaba reafirmando su propia identidad en contra de la etiqueta que se le imponía. Cada gesto era una declaración silenciosa. Puedes acusarme, puedes matarme, pero no puedes definirme. Este pequeño acto de dignidad personal fue más impactante que cualquier palabra de desafío. ¿Cómo se puede mantener la propia humanidad cuando el mundo intenta arrebatártela? Era la pregunta que ahora flotaba en la mente de quienes lo observaban. El capitán Rojas sintió un escalofrío. Por primera vez dudó del juicio infalible de su general. Vio al joven Elías no como un engranaje defectuoso, sino como un hombre íntegro. Había una fuerza en él que no provenía del entrenamiento militar ni de la disciplina impuesta, sino de una fuente interna e inexpugnable. Empezó a preguntarse si lo que Valerius veía como debilidad no era en realidad una forma de coraje que él mismo había olvidado. Un coraje que no consistía en matar al enemigo, sino en reconocer su humanidad. La tensión en el campamento ya no era solo miedo al general. Ahora era una tensión narrativa, una necesidad desesperada de entender qué motivaba a ese soldado. La semilla del conflicto ya no era entre un oficial y un subordinado, sino entre dos visiones del mundo, una basada en el odio necesario para la guerra y otra en una compasión que parecía trascenderla. El general Valerius sintió el cambio en la atmósfera. La atención del pelotón ya no estaba completamente con él. Se había desplazado, atraída por el campo de gravedad silencioso de Elías. Su control sobre la situación, aunque todavía absoluto en términos prácticos, se había debilitado moralmente. Necesitaba reafirmar su poder, romper esa calma insoportable. Dio un paso atrás, creando distancia, y su voz adoptó un tono más frío y judicial. Tu silencio te condena, soldado, pero te daré una última oportunidad, no por ti, sino por el honor de este regimiento. Explícate. Dime por qué un soldado leal rezaría por el hombre que vino a matarlo, y tu respuesta decidirá si vives para ver el amanecer. La pregunta era una trampa, una invitación a una confesión que sellaría su destino, pero también era una apertura, una grieta en su propia certeza. El campamento quedó en suspenso. El viento helado soplaba entre las tiendas, llevando consigo el olor a pólvora y tierra húmeda, pero nadie pareció notarlo. Todas las miradas estaban fijas en Elías, esperando su respuesta. El joven soldado bajó la vista por un momento, no hacia el suelo en señal de sumisión, sino hacia los dos pequeños montículos de tierra, el improvisado memorial que había iniciado todo. Levantó la vista de nuevo, sus ojos encontrando los del general una vez más. Había una tristeza en su mirada, pero también una resolución inquebrantable. El público, al igual que los soldados, se inclinaba hacia adelante conteniendo el aliento. La curiosidad había vencido al miedo. Querían saber la verdad, no para juzgarlo, sino para comprender esa fuerza inexplicable. Elías abrió la boca para hablar, y el destino de dos hombres, y quizás el alma de todo el regimiento, pendía de sus próximas palabras. La respuesta de Elías, tan simple y desprovista de temor, fue como una piedra arrojada a las aguas tranquilas de la autoridad del general Valerius. La onda expansiva de su calma desestabilizó la furia calculada del comandante. Valerius, sintiendo que el control moral se le escapaba, necesitaba reafirmar su dominio de una manera irrefutable. Su rostro se endureció, convirtiéndose en una máscara de desprecio helado. «Así que rezas», dijo, arrastrando la palabra como si fuera un insulto.
Entonces te daré algo por lo que rezar de verdad. Se giró hacia el resto de los soldados, su voz resonando con un poder renovado y cruel. Este hombre ha olvidado su deber, ha olvidado que su única plegaria debe ser por la victoria y su único Dios, la disciplina. Le recordaremos para qué sirven sus manos. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, se había materializado en el aire, tangible y ominosa, prometiendo una lección que nadie en el campamento olvidaría jamás. El general no buscaba justicia, buscaba un ejemplo. Valerius señaló un área vacía y fangosa en el centro del campamento, un lugar donde la lluvia había formado un charco de lodo espeso y maloliente. «Cavarás», ordenó, su voz desprovista de toda emoción. «Cavarás una fosa, no con una pala, con tus manos. Una fosa lo suficientemente grande para enterrar la vergüenza que has traído a este regimiento». La orden fue un golpe de mazo. No era una tarea militar, era un acto de degradación pura, diseñado para despojar a Elías de su condición de soldado y reducirlo a una bestia de carga. Los otros hombres bajaron la mirada, un muro de silencio y obediencia forzada. El capitán Rojas sintió una punzada de náusea. Esto ya no era disciplina, era tiranía. La arrogancia de Valerius había alcanzado su punto más alto. Creía firmemente que al romper el cuerpo de un hombre podía destruir el espíritu de una idea que lo aterrorizaba. La idea de que la compasión pudiera tener un lugar en su guerra. Sin una palabra de protesta, Elías caminó hacia el lugar designado. Cada paso era deliberado, medido. No había vacilación en su andar, ni el temblor de un hombre derrotado. Se arrodilló en el fango, la tela de su uniforme absorbiendo instantáneamente el agua helada. Por un momento miró sus propias manos, las mismas que minutos antes estaban unidas en oración. Luego, con una lentitud que era en sí misma una forma de resistencia, las hundió en el lodo. El sonido de la tierra húmeda y pesada siendo apartada llenó el silencio. No había ira en sus movimientos ni desesperación, solo una metódica y tranquila aceptación de la tarea. Su obediencia era desconcertante, no era la sumisión de un cobarde, sino la paciencia de un mártir. Mientras el general esperaba ver una fractura, un ruego, Elías le ofreció algo mucho más perturbador, una dignidad que la humillación no podía tocar. Los soldados observaban, atrapados en una red de lealtad y miedo. Sus rostros eran máscaras de indiferencia, pero sus ojos no podían ocultar la tormenta interior. Veían a uno de los suyos siendo despojado de su humanidad y su inacción los convertía en cómplices. El sonido rítmico de Elías cavando se convirtió en el latido del corazón culpable del campamento. Cada puñado de lodo que él sacaba parecía añadir peso a sus conciencias. El capitán Rojas apretó la mandíbula, sintiendo el amargo sabor de la impotencia. Sabía que oponerse al general sería un suicidio profesional y quizás literal, pero permanecer en silencio se sentía como una traición a algo más fundamental. ¿En qué momento el deber se convierte en una excusa para la crueldad? La pregunta resonaba en su mente, una pregunta peligrosa que lo obligaba a cuestionar al hombre al que había jurado seguir hasta el final. Para Valerius, la silenciosa resistencia de Elías era una afrenta intolerable. Su calma era un espejo que reflejaba la fealdad de su propia rabia. Necesitaba una reacción, una grieta en esa fortaleza de serenidad. Se acercó al borde de la fosa que Elías estaba cavando y con un movimiento casual de su bota empujó una pila de tierra de vuelta al agujero, deshaciendo parte del trabajo. «Más rápido, soldado», espetó. «La deshonra no espera». Luego se dirigió a los demás, usando a Elías como un sermón viviente. «Mírenlo bien, esto es lo que sucede cuando el sentimentalismo infecta a un guerrero. Se olvida de quién es el enemigo, empieza a pensar con el corazón en lugar de con el fusil, y un soldado que piensa con el corazón ya está muerto». Estaba seguro de haber ganado. Había transformado la compasión en un crimen y al compasivo en un paria. Elías detuvo su trabajo. Levantó la vista, no hacia el general, sino hacia sus propias manos, cubiertas de una gruesa capa de barro. Por un instante el campamento contuvo la respiración, esperando la explosión, la palabra de desafío que finalmente sellaría su destino. Pero Elías simplemente cerró los ojos por un segundo, como si estuviera recentrándose. Luego, sin mirar a Valerius, reanudó su tarea, recogiendo la misma tierra que el general acababa de devolver a la fosa. No había resentimiento en su gesto, solo una paciencia infinita, casi sobrehumana.
Era como si estuviera operando en un plano diferente, donde las provocaciones del general eran tan insignificantes como el zumbido de un insecto. Esta negativa a participar en el juego de la ira fue la humillación final, pero no para él, sino para el propio Valerius, cuya crueldad se había demostrado impotente para corromper el espíritu del joven. Al caer la noche, el general dio por terminada la lección. «Que sirva de advertencia para todos», declaró, su voz cortando el aire frío. «Aquí no hay lugar para la debilidad». Disolvió la formación, dejando a Elías solo bajo el cielo púrpura, una silueta solitaria y arrodillada en medio del campamento. Las luces de las tiendas se encendieron una por una, creando pequeñas islas de calor y camaradería de las que él estaba excluido. El general se retiró a su tienda convencido de que había sofocado la insurrección moral y restaurado el orden de hierro que requería la guerra. Pero el sonido persistente de unas manos cavando en la tierra húmeda continuó durante horas, un pulso suave y constante en la oscuridad. Era un sonido que hablaba no de castigo, sino de una extraña y persistente fe, dejando una pregunta suspendida en la noche. ¿Quién había ganado realmente la batalla de ese día? La noche descendió sobre el campamento como un sudario, trayendo consigo un frío que no solo calaba los huesos, sino también el alma. Las llamas de las hogueras danzaban débilmente, proyectando sombras alargadas y nerviosas sobre los rostros de los soldados. Hablaban en susurros, evitando la mirada de los demás, como si el crimen de Elías fuera una enfermedad contagiosa. La humillación pública había funcionado en la superficie. La obediencia había sido restaurada a través del miedo. Sin embargo, bajo esa capa de disciplina forzada, algo se había roto. La certeza moral que los unía como un solo cuerpo ahora tenía una fisura, una pregunta silenciosa que nadie se atrevía a formular en voz alta. El sonido rítmico y ahogado de las manos de Elías cavando en el fango se convirtió en la banda sonora de su conciencia colectiva, un recordatorio persistente de la crueldad que habían presenciado y permitido en silencio. En su tienda el capitán Rojas no podía encontrar la paz. El rostro sereno de Elías, arrodillado en el lodo pero extrañamente invicto, se repetía en su mente una y otra vez. Había visto a hombres quebrarse por mucho menos, por el silbido de un proyectil, por una carta de casa que nunca llegó, por el simple agotamiento de la guerra. Pero Elías no se había quebrado. Había absorbido la furia del general como la tierra absorbía la lluvia, sin oponer resistencia, pero sin ceder su esencia. Rojas se levantó de su catre, la incomodidad transformándose en una necesidad imperiosa de entender. Apagó su lámpara y salió a la oscuridad, moviéndose con el sigilo de un cazador. No sabía qué buscaba, pero sentía que la verdadera historia de aquel día aún no había terminado, que el acto final se estaba desarrollando en la soledad y el frío de la noche. Se acercó al centro del campamento, donde la figura solitaria de Elías seguía trabajando bajo la luz pálida de la luna que se filtraba entre las nubes. Rojas se ocultó detrás de una pila de cajas de municiones, convirtiéndose en un observador invisible. Esperaba encontrar a un hombre al borde del colapso, moviéndose con la desesperación del agotamiento. En cambio, lo que vio lo dejó perplejo. Elías no cavaba con furia ni con resignación. Sus movimientos eran metódicos, precisos. Estaba esculpiendo la tierra, no simplemente removiéndola. Los bordes de la fosa eran rectos, las paredes lisas. Estaba imponiendo un orden en el caos de su castigo, transformando un acto de humillación en una obra de extraña y solemne dignidad. Era un acto de resistencia silenciosa, una declaración de que, aunque su cuerpo fuera forzado, su espíritu permanecía libre para elegir cómo ejecutar la orden. Mientras observaba, fascinado y confundido, Rojas fue testigo de otro acto de insurrección, aún más pequeño y arriesgado. Una sombra se desprendió de una de las tiendas más cercanas y se deslizó rápidamente hacia Elías. Era uno de los soldados más jóvenes, un muchacho llamado Mateo, cuyo rostro siempre parecía al borde de las lágrimas. Sin decir una palabra, Mateo dejó una cantimplora de metal y un trozo de pan envuelto en un paño junto al borde de la fosa. Elías detuvo su trabajo por un instante. Levantó la vista y asintió levemente. Mateo devolvió el gesto y desapareció en la oscuridad tan rápido como había llegado. Fue un intercambio de apenas segundos, un pacto de humanidad sellado en el silencio, pero para Rojas fue como el estruendo de un cañón. El general había aislado a Elías físicamente, pero no había logrado aislarlo moralmente. Elías no bebió el agua ni comió el pan de inmediato,
Primero se limpió las manos lo mejor que pudo en una parte menos fangosa de su pantalón. Luego, con un cuidado que parecía fuera de lugar en aquel escenario de miseria, se llevó el pan a la boca y dio un pequeño sorbo de agua. Era como si estuviera participando en un ritual sagrado, honrando el regalo y el riesgo que su compañero había asumido por él. Este pequeño acto de gratitud y respeto conmovió a Rojas más profundamente que cualquier discurso sobre el honor o la camaradería. Estaba presenciando una economía moral diferente, una que no se basaba en órdenes y castigos, sino en gestos de compasión que florecían en el terreno más inhóspito. La lealtad de los hombres, se dio cuenta, no pertenecía exclusivamente al general Valerius, también podía pertenecer a la verdad y a la decencia. Fue entonces cuando Rojas vio el gesto que cambiaría todo. Después de beber, Elías se detuvo por completo. Su cuerpo, tenso por el esfuerzo, se relajó por un momento. Llevó una mano embarrada a su bolsillo interior, el que estaba más cerca de su corazón, y sacó un pequeño objeto. Estaba envuelto en un trozo de tela encerada para protegerlo de la humedad. Con una delicadeza infinita, desenvolvió el paquete. Desde su posición, Rojas no podía distinguir qué era. Solo veía un trozo de papel doblado, amarillento y desgastado por los bordes. Elías no lo leyó, simplemente lo sostuvo en la palma de su mano, mirándolo bajo la luz de la luna como si fuera una reliquia, una fuente de fuerza inagotable. Su rostro, antes una máscara de serena concentración, se suavizó con una expresión de profunda y melancólica ternura. El gesto duró solo un minuto, pero en ese minuto el equilibrio de poder del campamento cambió irreversiblemente en la mente del capitán Rojas. Aquel objeto, fuera lo que fuese, era la fuente de la increíble fortaleza de Elías. No era fanatismo, ni estupidez, ni un deseo de martirio. Era algo que lo anclaba a un propósito más grande que la guerra misma, algo que el general, con toda su autoridad y poder, no podía tocar. Rojas sintió una oleada de alivio mezclada con una intensa curiosidad. La indignación que había sentido por la injusticia cometida contra Elías comenzó a transformarse en una creciente expectativa. Se dio cuenta de que no estaba presenciando el final de una historia, sino el comienzo de una revelación. Algo grande estaba a punto de suceder, y él era el único testigo de su silencioso preludio. Con el mismo cuidado reverencial, Elías volvió a envolver el papel en la tela encerada y lo guardó en su bolsillo. Luego tomó un respiro profundo como un hombre que emerge del agua y reanudó su tarea de cavar. Pero ahora sus movimientos tenían un nuevo significado para Rojas. Ya no veía a un soldado cumpliendo un castigo, veía a un guardián protegiendo un secreto sagrado, a un hombre cuya dignidad no residía en su uniforme o su rango, sino en el contenido de su corazón. La fosa que cavaba ya no parecía una tumba para su honor, sino un altar para su convicción. El capitán se retiró en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que debía ser cauteloso, pero también sabía que no podía permanecer neutral por mucho más tiempo. La verdad había comenzado a emerger y pronto exigiría ser escuchada. Mientras tanto, en la tienda de mando, el general Valerius estaba sentado ante su escritorio de campaña, intentando concentrarse en los mapas estratégicos para la ofensiva del día siguiente. Las líneas y los símbolos que normalmente le hablaban con tanta claridad ahora parecían un lenguaje extraño e incomprensible. La lámpara de aceite proyectaba una luz dura sobre su rostro, acentuando las líneas de fatiga y una tensión inusual alrededor de su mandíbula. Su victoria sobre el soldado se sentía hueca, insatisfactoria. Había esperado ver el miedo, la súplica, la rendición. En cambio, había sido confrontado con una calma que lo había desarmado, una serenidad que su lógica militar no podía procesar. La disciplina se había mantenido, pero a un costo que comenzaba a inquietarlo, una sensación de que había ganado la batalla pero estaba perdiendo algo mucho más importante: el sonido. Ese era el problema. A pesar de la distancia y las gruesas lonas de su tienda, podía oírlo, o más bien sentirlo. El ritmo constante y suave de las manos de Elías en la tierra. No era un sonido de protesta ni de rabia. Era un sonido metódico, casi pacífico. Se había convertido en un metrónomo que marcaba el paso de su propia inquietud. Cada golpe sordo en la tierra húmeda parecía resonar dentro de su pecho, un eco de la pregunta que se negaba a formular. ¿Y si se había equivocado? La idea era tan extraña, tan ajena a su naturaleza, que la apartó con un gesto de impaciencia.
Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el espacio confinado, como un animal enjaulado. Él era Valerius, el martillo. Él no se equivocaba, su instinto nunca le había fallado. Pero la imagen del joven soldado no lo abandonaba. La forma en que lo había mirado, sin odio ni desafío, solo con una extraña y profunda tristeza, como si sintiera lástima por él, por el general. Era una inversión de roles tan absurda que resultaba profundamente perturbadora. Valerius se detuvo frente a un pequeño espejo colgado de uno de los postes de la tienda. El hombre que le devolvió la mirada parecía más viejo, sus ojos cargados con un peso que no era solo el de la guerra. Por primera vez en muchos años, vio una fisura en la armadura que había construido a su alrededor. Se preguntó qué clase de victoria era aquella que lo dejaba sintiéndose vacío y solo en la oscuridad, mientras que el hombre al que había humillado parecía estar en paz con su destino, cavando su propia fosa bajo la luna. El agotamiento finalmente venció al general, pero su sueño fue breve y lleno de pesadillas. Se despertó con los primeros rayos grises del alba, con el sonido persistente del trabajo de Elías todavía resonando en sus oídos, o tal vez solo en su cabeza. Se vistió rápidamente, impulsado por una necesidad urgente de poner fin a aquella situación, de reafirmar su control no solo sobre el campamento, sino sobre sí mismo. Salió de su tienda y el aire frío de la mañana lo golpeó en la cara. El campamento estaba comenzando a despertar, los soldados emergían de sus tiendas con movimientos lentos y rígidos, y en el centro de todo, como un monumento a la noche anterior, estaba la fosa, y junto a ella, de pie, la figura de Elías. Elías estaba cubierto de barro de pies a cabeza, su rostro estaba pálido por el agotamiento y temblaba visiblemente por el frío de haber pasado la noche empapado, pero estaba de pie, erguido. Sus ojos, aunque hundidos por el cansancio, estaban claros y fijos en el horizonte, observando la salida del sol. Había terminado su trabajo. La fosa no era un agujero irregular y desordenado. Era un rectángulo perfecto, de unos 2 metros de largo por 1 de ancho. Sus paredes tan rectas y lisas como si hubieran sido cortadas con una herramienta de precisión. Era una obra de una pulcritud asombrosa, casi artística. Un acto final de desafío a través de la excelencia. No había cumplido la orden de un tirano, había completado la tarea de un artesano. El general Valerius se quedó inmóvil por un momento observando la escena. Los otros soldados también se habían detenido, formando un círculo silencioso a distancia. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable. El castigo había terminado, pero la confrontación no. Todos esperaban ver qué haría el general a continuación. Su demostración de poder de la víspera había tenido un resultado inesperado. En lugar de un ejemplo de disciplina, había creado un símbolo de resistencia. Elías, el traidor, se había convertido en una figura de una integridad incomprensible. La balanza de poder moral que el día anterior se había inclinado tan pesadamente a favor del general, ahora se encontraba en un equilibrio precario, a punto de inclinarse en la dirección opuesta. Lentamente, con el peso de todas las miradas sobre él, Valerius comenzó a caminar hacia Elías. Sus botas marcaban un ritmo pesado y deliberado sobre la tierra endurecida por el frío. No había ira en su rostro ahora, sino una máscara indescifrable de confusión, frustración y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la duda. Se detuvo frente al joven soldado, su alta figura proyectando una larga sombra sobre él. Miró la fosa perfectamente cavada, luego levantó la vista hacia el rostro exhausto pero inquebrantable de Elías. El campamento entero contuvo la respiración. El silencio era absoluto, roto solo por el silbido del viento. El siguiente movimiento, la siguiente palabra, definiría no solo el destino de un hombre, sino el alma de todo el regimiento. El capitán Rojas observaba desde la distancia, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Recordó el objeto que Elías había guardado con tanto cuidado, la fuente secreta de su fuerza. Sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada y que sería como una detonación en el centro del campamento. El general había exigido una razón por la que Elías no debía ser fusilado. Ahora Rojas sentía que el soldado estaba a punto de darle no solo una razón, sino una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. La virada silenciosa de la noche había llegado a su fin. El amanecer traía consigo la promesa de una confrontación inevitable, una en la que las armas y los rangos no tendrían ningún valor frente al poder de una simple y devastadora verdad.
El general Valerius fijó su mirada en Elías, sus ojos de acero buscando una grieta, una señal de debilidad que le permitiera recuperar el control de la narrativa. Pero no encontró ninguna. El joven soldado le sostuvo la mirada, no con insolencia, sino con una calma que parecía provenir de otro mundo. Era la mirada de un hombre que ya había aceptado las peores consecuencias y, por lo tanto, ya no tenía nada que temer. Esta ausencia de miedo era el arma más poderosa en el campo de batalla, y Valerius por primera vez se sintió desarmado frente a ella. El público, al igual que los soldados, se inclinaba hacia adelante, anticipando el momento en que la tensión finalmente se rompería. El sentimiento de que las cosas estaban a punto de cambiar era abrumador. La humillación no había logrado su objetivo, la crueldad se había revelado impotente. El poder del general, basado en el miedo y la obediencia ciega, se enfrentaba ahora a una fuerza de naturaleza completamente diferente, la convicción moral. Valerius se dio cuenta de que cualquier castigo adicional sería inútil. Golpear a Elías sería como golpear el agua, solo mostraría su propia impotencia. Necesitaba entender. La necesidad de mantener la disciplina luchaba dentro de él contra una curiosidad que lo consumía. ¿Qué podía ser tan importante como para darle a un hombre joven la fuerza para enfrentarse a la muerte con tanta serenidad? La pregunta colgaba en el aire entre ellos, más pesada que la amenaza de cualquier arma. La virada silenciosa se había completado. El poder ya no residía únicamente en el hombre con las insignias en el hombro. Una parte de ese poder se había transferido al soldado cubierto de lodo, cuya riqueza no se medía en autoridad, sino en la profundidad de su humanidad. El general lo sintió, el capitán Rojas lo vio y los soldados lo percibieron en el aire. La injusticia había alcanzado su punto máximo y ahora la balanza comenzaba a moverse. La expectativa de una revelación inminente llenaba el campamento, una sensación de que la verdad, como el sol que ahora se elevaba sobre las colinas devastadas, estaba a punto de iluminar la oscuridad y cambiarlo todo para siempre. El alivio y la anticipación se mezclaban, creando una tensión casi insoportable. El general Valerius estudió el rostro de Elías por un largo momento, como si intentara leer el mapa de su alma. La noche anterior lo había acusado de rezar por el enemigo, de traicionar a sus hermanos. Ahora, al mirar la fosa perfecta, un trabajo hecho no con odio sino con una dedicación casi sagrada, comenzó a sospechar que había juzgado el acto sin comprender su significado. La calma del soldado no era un desafío a su autoridad, sino una invitación a mirar más allá de la superficie, más allá de los uniformes y las banderas, hacia algo más fundamental. La semilla de la duda, plantada la noche anterior, había germinado durante la larga vigilia y ahora estaba a punto de florecer. Finalmente, el general rompió el silencio. Su voz, sin embargo, no era el trueno autoritario del día anterior, era más baja, contenida, cargada con el peso de una incertidumbre no reconocida. No era una orden, ni una amenaza. Era una pregunta. Una simple pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué?, dijo, y la palabra quedó suspendida en el aire helado de la mañana. No preguntó por qué había desobedecido en espíritu, ni por qué había mostrado compasión por el enemigo. La pregunta era más amplia, más profunda. Era una demanda de comprensión, la primera admisión de que había algo en aquella situación que escapaba a su control y a su entendimiento. Elías no respondió de inmediato. Bajó la vista hacia la fosa que había cavado con sus propias manos, un testimonio de su noche de sufrimiento y resistencia. Luego levantó la mirada y la fijó en los ojos del general. Una tristeza infinita llenó su expresión, pero no había rastro de victimismo en ella. Era la tristeza de un hombre que comprende el dolor del mundo. Lentamente llevó su mano al bolsillo interior de su chaqueta. El mismo bolsillo que el capitán Rojas lo había visto tocar durante la noche. El campamento entero observó en un silencio sobrecogedor mientras sus dedos embarrados buscaban el pequeño paquete envuelto en tela encerada. La prueba de la verdad estaba a punto de ser presentada y todos sabían instintivamente que nada volvería a ser igual. Con una lentitud que desafiaba el frío cortante de la mañana, Elías deslizó su mano embarrada dentro de su chaqueta hacia el bolsillo que yacía sobre su corazón. El movimiento fue tan deliberado y solemne que silenció incluso los pensamientos de los hombres que lo observaban. Cada soldado, desde el más joven recluta hasta el más veterano, sintió que el eje del mundo se detenía en ese gesto. El general Valerius permaneció inmóvil. Su impaciencia inicial reemplazada por una curiosidad tensa y casi violenta.
No entendía qué estaba sucediendo, pero su instinto, afilado por 1000 batallas, le decía que estaba a punto de presenciar un tipo de confrontación para la que no tenía estrategia. El aire se espesó con una expectativa casi insoportable, un silencio que era más ruidoso que cualquier grito de guerra, mientras todos los ojos seguían el viaje de esa mano sucia hacia el secreto que guardaba tan celosamente. Sus dedos, torpes por el frío y cubiertos de una gruesa capa de lodo seco, emergieron con un pequeño paquete envuelto en tela encerada. El envoltorio estaba manchado y desgastado en los pliegues, un testimonio de haber sido guardado y consultado muchas veces. Elías lo sostuvo en la palma de su mano con una reverencia que parecía absurda en medio de la miseria del campamento. No era un arma ni un objeto de valor monetario. Sin embargo, la forma en que lo sostenía le confería un peso inmenso, como si contuviera el alma misma de su convicción. El capitán Rojas, observando desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel era el objeto que había visto la noche anterior, la fuente de la fuerza incomprensible del soldado. La prueba de la verdad estaba a punto de ser presentada, no como una acusación, sino como una ofrenda sagrada en el altar de la guerra. Con una delicadeza infinita, Elías comenzó a desenvolver el paquete. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, como si estuviera desvistiendo un santo. El contraste entre sus manos, que habían pasado la noche cavando en la tierra sucia como las de un animal, y el cuidado que prodigaba al objeto, fue un golpe visual que dejó a todos sin aliento. El sonido del papel encerado al ser desdoblado fue el único ruido en todo el campamento, un susurro frágil que cortaba la tensión como un cuchillo. Nadie se atrevía a respirar. Estaban presenciando un acto íntimo y profundo, una revelación que no estaba destinada a ellos, pero de la que se habían convertido en testigos forzosos. El general Valerius apretó la mandíbula, una tormenta de emociones contradictorias librándose detrás de sus ojos. Por primera vez en décadas se sentía completamente fuera de control, un simple espectador en su propio teatro de poder. Cuando el envoltorio estuvo completamente abierto, reveló una simple hoja de papel doblada, amarillenta y frágil. Elías no la desdobló de inmediato. En su lugar levantó la vista y sus ojos, claros a pesar del agotamiento, se encontraron con los del general. No había rastro de desafío ni de súplica en ellos, solo una profunda y abrumadora tristeza. Entonces, con una voz que no tembló, una voz que parecía venir de un lugar mucho más allá del miedo, habló. Mi general, rezo por nuestro compañero, por Daniel, para que Dios lo reciba en su gloria y su familia encuentre consuelo. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Con esa simple frase validó una parte de la lógica del general, reconociendo el dolor compartido y la lealtad a los suyos. Fue un puente inesperado, una base de entendimiento común antes de la demolición que estaba por venir. Luego, su mirada se desvió por un instante hacia el casco enemigo, que aún reposaba sobre su pequeño montículo de tierra. Su voz se volvió aún más baja, pero cada sílaba resonó en el silencio absoluto con una claridad devastadora. Y rezo por el enemigo, continuó, para que Dios me perdone a mí. La frase cayó como una bomba silenciosa en el centro del campamento. La confusión se apoderó del rostro del general Valerius, rompiendo su máscara de autoridad. ¿Perdonarte a ti?, repitió, su voz un murmullo ronco, casi inaudible. La lógica de la guerra se había invertido. Elías no estaba pidiendo perdón por su compasión, estaba pidiendo perdón por su violencia. Había tomado la acusación de traición y la había transformado en una confesión de humanidad. Un acto que despojó al general de todas sus armas retóricas, dejándolo expuesto y vulnerable. Sí, mi general, afirmó Elías, su calma inquebrantable. Porque yo lo maté. El silencio que siguió a estas palabras fue profundo, absoluto, como si el sonido mismo hubiera muerto. Los soldados se miraron unos a otros, sus rostros una mezcla de shock y una comprensión que comenzaba a amanecer. Elías no era un sentimentalista débil, era un guerrero que se enfrentaba a las consecuencias de sus propios actos de una manera que ninguno de ellos había imaginado. Encontré su cuerpo después de la escaramuza, explicó Elías, su voz ahora teñida de un dolor palpable. No para buscar trofeos, sino para entender, en su bolsillo encontré esto. Con un movimiento final, desdobló el papel que tenía en la mano. No era una carta, no en el sentido tradicional. Era un dibujo, hecho con los trazos torpes y coloridos de la mano de un niño pequeño.
La prueba de la verdad quedó expuesta a la luz gris del amanecer. Era el dibujo de una casa simple, con un sol sonriente en una esquina y 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer y una niña pequeña con el pelo enmarañado y una sonrisa desproporcionadamente grande. Debajo, escrito con una caligrafía infantil y desigual, se leía una sola palabra: papá. Elías levantó el dibujo para que el general pudiera verlo claramente. Mi sobrina me dio un dibujo casi idéntico antes de que me marchara, dijo Elías, su voz finalmente quebrándose por un instante. En ese momento, mi general, no vi un uniforme enemigo. Vi a un padre que no volverá a casa. Vi a una niña que esperará en vano. Vi el rostro de la guerra que nunca aparece en los mapas. Y me di cuenta de que al matarlo, había creado el mismo dolor que juramos vengar. El poder se invirtió en ese instante. El general Valerius miró el dibujo infantil y su mundo construido sobre la base sólida de enemigos y aliados, de órdenes y obediencia, se desmoronó. La armadura de décadas de guerra se hizo añicos, revelando al hombre que había debajo. Su rostro, antes una máscara de furia y desprecio, se contrajo en una mueca de dolor y una vergüenza tan profunda que era casi física. Sus hombros, siempre erguidos con el peso de la autoridad, se hundieron ligeramente. Sus ojos, que habían visto la muerte de miles de hombres sin pestañear, se llenaron de una humedad que se negó a derramar. No apartó la mirada del dibujo, como si estuviera obligado a enfrentar la verdad desnuda de su propia brutalidad, reflejada en la inocencia de esos trazos de crayón. El silencio ya no era tenso, era un vacío, un espacio sagrado donde la jerarquía había muerto. El capitán Rojas sintió que se le cortaba la respiración. La catarsis fue una ola que lo barrió por completo, una mezcla de alivio, admiración y una profunda y dolorosa empatía. Vio al general no como un tirano, sino como un hombre roto, un prisionero de la misma guerra que creía dirigir. La satisfacción moral fue abrumadora. La justicia no había llegado a través de un castigo, sino a través de una lección de humanidad tan pura y tan simple que era irrefutable. El soldado Elías, cubierto de lodo y agotamiento, se había convertido en la conciencia de todo el regimiento. Se erguía no como un acusado, sino como un maestro, su dignidad una luz que iluminaba la oscuridad moral en la que todos habían estado viviendo. El verdadero poder, entendió Rojas en ese momento, no era la capacidad de dar órdenes, sino la capacidad de sentir. Los soldados que habían formado un círculo de juicio ahora eran una congregación de testigos mudos. Sus miradas ya no estaban en Elías, sino en el general. Ya no lo veían con miedo, sino con una nueva y extraña compasión. Habían presenciado la caída de un gigante, no por la fuerza de las armas, sino por el peso de una simple verdad. La humillación se había transferido. Ahora era Valerius quien estaba solo en el centro del campamento, expuesto y desnudo bajo la mirada de sus hombres. El símbolo emocional, el dibujo infantil, había sido completamente resignificado. Ya no era la propiedad de un enemigo muerto, era un espejo que reflejaba la humanidad compartida de todos ellos, un recordatorio sagrado del precio real de su oficio, un precio que el general acababa de empezar a comprender. El general Valerius no dijo nada. Permaneció inmóvil, atrapado en el silencio que él mismo había creado y que ahora lo consumía. El dibujo infantil temblaba en la mano firme de Elías, un faro de inocencia en un mar de devastación. La inversión de poder era total y absoluta. La autoridad militar se había disuelto frente a la autoridad moral. El campamento entero contuvo la respiración esperando una palabra, un gesto, una señal de lo que vendría después. Pero no llegó nada, solo el silencio, un silencio que lo decía todo, un silencio que era a la vez una sentencia y una posibilidad. La pregunta ya no era qué le pasaría al soldado, sino qué haría el general con la verdad que acababa de destrozar su alma. El mundo esperaba, suspendido en el amanecer de una nueva y terrible conciencia. El dibujo infantil, sostenido por la mano temblorosa y embarrada de Elías, actuó como un espejo. En sus trazos inocentes, el general Valerius no vio al enemigo, sino el reflejo de su propia humanidad perdida, el eco de un hogar y una familia que la guerra le había enseñado a olvidar como una debilidad. La armadura de su autoridad, forjada durante décadas en el fuego de innumerables batallas, se resquebrajó y se hizo polvo en un instante. Sus hombros, que habían cargado el peso de ejércitos enteros, se hundieron una fracción de pulgada, una rendición tectónica invisible para el ojo inexperto, pero que significaba el colapso de un mundo.
La humedad que brotó en sus ojos no era de tristeza, sino de una vergüenza tan profunda y abrasadora que amenazaba con consumirlo. El aire a su alrededor pareció solidificarse, atrapándolo en un silencio que era enteramente suyo. Un vacío creado por el estruendo de su propia alma al romperse. El silencio que envolvía al campamento cambió de naturaleza. Ya no era la quietud tensa que precede a una ejecución, sino el silencio reverente de una catedral. El poder, una fuerza tangible y opresiva momentos antes, se había evaporado del general y ahora emanaba, con una calma serena, del soldado cubierto de lodo. Los hombres del regimiento ya no miraban a Valerius con miedo, sino con una mezcla de asombro y una incipiente compasión. Veían por primera vez no al legendario martillo, sino a un hombre anciano y roto, confrontado por una verdad más poderosa que cualquier ejército. La jerarquía se había disuelto. Ya no había un general, un capitán o soldados. Solo había un grupo de hombres presenciando el doloroso nacimiento de la conciencia en el alma de su líder. Un evento tan íntimo y tan vasto que los dejó a todos sin aliento, unidos en un testimonio mudo y compartido. Entonces el general se movió. No fue una orden ni una reacción, sino un impulso que parecía nacer de las profundidades de su recién descubierta vergüenza. Levantó una bota, pesada como el plomo, y dio un solo paso hacia adelante. El sonido del cuero crujiendo sobre la tierra helada fue una profanación en el silencio sagrado. Cada movimiento era un esfuerzo monumental, como si caminara contra una corriente invisible de todos los años de su propia crueldad. No se dirigía hacia Elías para castigarlo, ni hacia su tienda para esconderse. Su trayectoria era inequívoca, magnética. Caminaba hacia los dos pequeños montículos de tierra, hacia el improvisado memorial que había sido el escenario de su tiranía y que ahora se convertiría en el altar de su penitencia. Cada paso era una palabra en una disculpa que no sabía cómo pronunciar, un viaje de 1000 millas que comenzaba en el centro de su propio corazón roto. El capitán Rojas observaba, con el aliento atrapado en la garganta. La tensión de la confrontación había sido reemplazada por una emoción completamente nueva, una profunda y dolorosa compasión. La sentía por Elías, cuya fuerza moral había brillado en la más absoluta oscuridad, y para su propia sorpresa la sentía por el general Valerius. En ese hombre que caminaba con la lentitud de un peregrino, ya no veía al comandante implacable que había admirado y temido, sino a un prisionero de su propia leyenda. Un hombre que finalmente se enfrentaba a los fantasmas que había creado. Rojas comprendió que estaba presenciando algo mucho más significativo que un acto de disciplina o insubordinación. Estaba viendo la redención en tiempo real, el doloroso proceso de un alma que se despojaba de su armadura y se exponía, temblorosa y desnuda, a la luz de una verdad insoportable. Valerius se detuvo frente a las dos tumbas anónimas. Su alta figura proyectaba una sombra sobre ellas, pero ya no era una sombra de amenaza, sino de protección. Su mirada recorrió los dos cascos, el de su propio soldado, un símbolo de lealtad y sacrificio, y el del enemigo, que el día anterior había pateado con tanto desprecio. Ahora, ambos objetos le parecían idénticos en su trágica finalidad. Eran relicarios de vidas truncadas, de familias destrozadas, de futuros robados. La línea que los separaba, la línea entre nosotros y ellos, que había definido toda su existencia, se había borrado por completo en el barro de aquel campamento. Solo quedaba el dolor, un dolor universal y sin uniforme que los unía a todos, a los vivos y a los muertos, en una hermandad de sufrimiento que él, en su arrogancia, se había negado a ver hasta ese momento. Con un esfuerzo que pareció costarle toda la fuerza que le quedaba, el general se inclinó. El cuero de su uniforme crujió en protesta, como si su propio cuerpo se resistiera a aquel gesto de sumisión sin precedentes. No se arrodilló por completo, pero su inclinación fue tan profunda que casi tocó el suelo con las rodillas. Era la caída de un ídolo, un acto de humildad tan poderoso que resonó en el alma de cada hombre que lo observaba. Un general, un conquistador de naciones y un arquitecto de victorias, se doblegaba no ante un rey ni ante una bandera, sino ante la memoria de un soldado sin nombre al que había llamado demonio. En ese gesto Valerius no solo se inclinaba ante el enemigo muerto, se inclinaba ante la humanidad que Elías le había obligado a reconocer en sí mismo y en los demás. Extendió la mano, sus dedos enguantados temblando ligeramente, y recogió el casco enemigo.
Lo sostuvo con ambas manos, no como un trofeo de guerra, sino con la delicadeza de un arqueólogo que acaba de desenterrar un artefacto sagrado. Lo giró lentamente, observando la abolladura donde la vida había terminado, la suciedad que cubría su superficie. Por un instante pareció mirar dentro del casco, como si buscara el rostro del hombre que lo había llevado, el padre del dibujo. El ser humano cuya existencia había negado tan vehementemente. El objeto metálico y frío pareció calentarse en sus manos, imbuido de un nuevo y terrible significado. Ya no era una pieza de equipo militar, era el cráneo de un hermano, un recordatorio tangible del precio que todos pagaban en aquel juego de odio y obediencia. Entonces hizo algo que nadie podría haber anticipado. Llevó el casco hacia su pecho y con la manga de su impecable uniforme de general comenzó a limpiar el barro y el polvo de su superficie. El gesto fue lento, metódico, casi amoroso. La tela oscura de su abrigo, símbolo de su rango y su poder intocable, se manchó con la tierra de la tumba de su enemigo. Fue un acto de bautismo inverso, una purificación. No estaba limpiando el casco, estaba limpiando su propia alma, expiando su pecado de desprecio con un acto de servicio y honor. Cada pasada de la manga era una confesión silenciosa. Me equivoqué. Cada grano de tierra que quitaba era una capa de odio que se desprendía de su propio corazón. Los soldados observaban, hipnotizados, comprendiendo que estaban presenciando un ritual más sagrado que cualquier ceremonia militar. Una vez que el casco estuvo limpio, brillante bajo la luz gris del amanecer, el general Valerius lo volvió a colocar sobre el montículo de tierra. No lo dejó caer ni lo apoyó descuidadamente. Lo depositó con la precisión y el respeto de quien coloca una corona sobre la cabeza de un rey. Se aseguró de que estuviera estable, perfectamente alineado, otorgándole al enemigo muerto en la tumba una dignidad que probablemente nunca había conocido en vida. Después se enderezó lentamente. Su espalda estaba erguida, pero la rigidez de la arrogancia había desaparecido, reemplazada por la fortaleza tranquila de un hombre que ha aceptado su propia falibilidad. Su rostro, cuando se giró para enfrentar a Elías, estaba devastado, pero también extrañamente en paz. Las líneas de crueldad se habían suavizado, revelando una tristeza profunda y antigua. Sus ojos se encontraron con los de Elías. En la mirada del general ya no había ira ni autoridad, solo un abismo de arrepentimiento y un respeto que iba más allá de cualquier rango o protocolo. No dijo una palabra. Las palabras eran inútiles, insuficientes para expresar la magnitud de su transformación. En su lugar levantó la mano derecha hacia la sien, sus dedos juntos y rectos, y ejecutó un saludo militar. Fue el saludo más nítido y perfecto de su vida. No era el gesto condescendiente de un superior a un subordinado, era el saludo de un soldado a otro, un reconocimiento de un coraje que él nunca había poseído, el coraje de ser humano en medio del infierno. La tensión en el campamento se rompió finalmente, no con un estallido, sino con una ola silenciosa de alivio y humanidad que lavó el alma de todos los presentes. Sin esperar una respuesta, sin pronunciar una sola palabra, el general Valerius bajó la mano, se dio media vuelta y se alejó. Sus pasos eran firmes, pero ya no resonaban con el peso de la tiranía, sino con la dignidad silenciosa de un hombre que había perdido una batalla contra sí mismo para ganar una guerra por su alma. Caminó hacia su tienda dejando atrás a un regimiento transformado, a un joven soldado que se había convertido en su maestro y a dos cascos que ahora descansaban juntos, no como símbolos de odio, sino como un monumento a la verdad que acababan de aprender. La humanidad no tiene bando. El foco ya no estaba en la justicia o la venganza, sino en la abrumadora y esperanzadora posibilidad de la redención, una posibilidad que ahora flotaba en el aire frío del amanecer como una promesa. El alba que siguió a la confesión del general no fue como las demás. El aire, aunque todavía frío, parecía haber perdido su filo cortante. En el campamento el silencio ya no era un manto de miedo tejido con la autoridad de un solo hombre, sino un espacio de reflexión compartida. Los soldados se movían con una nueva deliberación. Sus miradas ya no se clavaban en el suelo para evitar el escrutinio, sino que se cruzaban brevemente, reconociendo una verdad común que ahora los unía de una manera más profunda que el uniforme. Elías ya no era un paria, lo observaban desde la distancia, no con lástima ni sospecha, sino con un respeto silencioso. Se había convertido en un faro moral, un recordatorio viviente de que la fuerza no siempre reside en el fusil, sino en la capacidad de ver más allá de él.
La fosa que había cavado, lejos de ser un monumento a su humillación, permanecía vacía, un rectángulo de tierra removida que ahora simbolizaba el lugar donde la arrogancia había sido enterrada para siempre. Dentro de su tienda, el general Valerius estaba sentado ante su escritorio de campaña, pero los mapas estratégicos permanecían enrollados. Ante él, sobre la madera gastada, yacía una hoja de papel en blanco y una pluma. A su lado, el dibujo infantil, ahora cuidadosamente alisado, actuaba como un centinela silencioso. Durante años, la correspondencia había sido un ejercicio de logística, informes fríos y órdenes concisas. Escribir a su familia se había convertido en una tarea ajena, una conexión con un mundo que había decidido dejar atrás para forjar su leyenda. Pero ahora su mano, que había firmado sentencias de muerte sin temblar, dudaba sobre el papel. Levantó la vista hacia una pequeña fotografía descolorida de su esposa e hija, metida en el marco de su espejo. Por primera vez no las vio como una distracción, sino como el propósito final de todo aquello. El verdadero enemigo, comprendió, no era el hombre del otro lado de la trinchera, sino la guerra que amenazaba con convertirlo en un extraño para sí mismo. Cuando Valerius salió de la tienda, el campamento se tensó por un instante, un reflejo condicionado por la costumbre, pero el hombre que emergió no era el mismo. Su espalda seguía recta, pero la rigidez marcial había sido reemplazada por una gravedad solemne. Se acercó al capitán Rojas, su voz desprovista del tono metálico de siempre. «Capitán», dijo, su mirada fija en el horizonte, «a partir de hoy se emitirá una nueva directiva. Todos los caídos, sin excepción, serán tratados con dignidad. Sus efectos personales serán catalogados y sus cuerpos recibirán un entierro adecuado, siempre que las condiciones lo permitan». No ofreció ninguna explicación, ninguna justificación. No era necesario. La orden no fue recibida con la confusión que habría provocado el día anterior, sino con un asentimiento silencioso y comprensivo por parte de Rojas. No era una estrategia militar, sino un mandato moral. El martillo había dejado de destruir, había comenzado a reconstruir, empezando por la humanidad de su propio regimiento. Más tarde ese día, los caminos del general y Elías se cruzaron cerca del puesto de avituallamiento. Elías, con su uniforme ahora limpio, transportaba una caja de raciones. Al ver al general se detuvo instintivamente, su cuerpo preparándose para la formalidad del saludo. Valerius también se detuvo. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. No hubo palabras. No eran necesarias. El general simplemente lo miró y en sus ojos ya no había un abismo de rango y poder, sino un puente de entendimiento compartido. Inclinó la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado con el peso de una disculpa, un agradecimiento y un profundo respeto. Elías le devolvió el gesto con una serenidad que no contenía ni una pizca de triunfo. Era la paz de un hombre cuya fe en la humanidad había sido validada. El capitán Rojas, que presenció el intercambio desde lejos, sintió una oleada de alivio. La transformación no había sido un arrebato momentáneo. Era una paz duradera, forjada en la vergüenza y cimentada en la verdad. El dibujo infantil, el símbolo que había desatado la tormenta y luego traído la calma, encontró su destino final. Valerius no lo guardó como un recuerdo personal de su caída, ni lo destruyó para borrar la evidencia de su vergüenza. Lo convocó a Elías a su tienda, un acto que habría sido impensable 2 días antes. Sin sentarse le tendió el trozo de papel. «Soldado», dijo, su voz tranquila, «esto no me pertenece. Pertenece a la memoria de ese hombre». Luego le entregó una pequeña caja de metal. «Usted será el custodio de esto y de cualquier otro objeto similar que encontremos. Es el primer archivo de nuestro nuevo deber». Elías aceptó el dibujo y la caja, comprendiendo el inmenso peso de la confianza que se le estaba otorgando. El símbolo de la humanidad compartida ya no era un secreto guardado en un bolsillo, sino el fundamento de una nueva institución, un recordatorio oficial de que cada vida, sin importar el color del uniforme, deja una historia que merece ser honrada. El cambio se extendió por todo el campamento como una corriente subterránea. La brutalidad de la guerra no disminuyó, las batallas seguían siendo feroces y la muerte una compañera constante. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en el espíritu de los hombres. El odio ciego hacia un enemigo sin rostro había sido reemplazado por una melancólica determinación. Luchaban no por la gloria de un general o el avance en un mapa,
sino para poder regresar a sus propios hogares, a sus propias familias, sin haberse convertido en los monstruos que combatían. La camaradería se profundizó, ahora basada no solo en la supervivencia compartida, sino en un pacto silencioso de preservar la decencia en medio del infierno. Se cuidaban unos a otros no solo de las balas, sino de la desesperación. ¿En qué punto exacto el deber de un soldado termina y comienza su deber como ser humano? Esa pregunta ahora vivía en el corazón de cada hombre, una brújula moral que los guiaría a través de la oscuridad que aún les quedaba por enfrentar. La imagen final del campamento ya no era la de la disciplina impuesta por el miedo, sino la de una comunidad forjada en el dolor compartido. Al atardecer, Elías regresó al pequeño memorial. Ya no estaba solo. Mateo, el joven soldado que le había ofrecido pan y agua, estaba a su lado, en silencio. Juntos se aseguraron de que los 2 montículos de tierra estuvieran firmes y cuidados. Elías sacó de su bolsillo una pequeña flor silvestre que había encontrado creciendo entre los escombros, una improbable mancha de color en un mundo de grises y marrones. Con una delicadeza infinita partió el tallo en 2. Colocó una mitad sobre la tumba de su camarada y la otra mitad sobre la tumba del padre desconocido. Los 2 cascos, uno familiar y otro extranjero, ahora estaban unidos por el mismo gesto de belleza y recuerdo, brillando por igual bajo los últimos rayos del sol. La humanidad, al final, no tenía bando, simplemente era. Y en ese pequeño jardín improvisado, en medio de la guerra, había encontrado la manera de florecer.